Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio especial donde nos dedicamos a estudiar la poderosa palabra de Dios. Estamos en el repaso de la lección de Escuela Sabática, segundo trimestre del año 2023, 3 mensajes cósmicos. Y en este momento estamos estudiando la lección número 4, titulada Teman a Dios y denle gloria. Maravillosa lección, así que vamos a empezar pronto con la ayuda de Dios. Bienvenidos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, hablando acerca de lo inminente, poderoso y real que es la segunda venida de Cristo, dijo las siguientes palabras en el capítulo 3. El Señor no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando los cielos con gran estruendo sean deshechos, cuando las obras de la tierra con sus obras sean quemadas en el fuego. Mi querido amigo, el día del Señor se acerca, el día del Señor está muy próximo y se está dando el desenlace de la última gran batalla en este planeta Tierra, el desenlace final de aquel conflicto cósmico que empezó en el centro del universo, cuando aquel ser de luz, Lucifer, el querubín cubridor, que en las piedras de fuego se paseaba y que estaba en el trono de Dios, adorando al Señor, en su corazón nació el pecado de una manera misteriosa. Entonces, ante la inminente venida del Señor, Jesús viene muy pronto, el mundo está a punto, estamos muy cerca, el mundo está a punto de terminar, ya no se sostiene más durante mucho tiempo la vida, el desarrollo, es imposible vivir en este mundo sin ser afectado por la plaga maligna del pecado, de la muerte, del cáncer, de la violencia, de la pérdida de un familiar, del sufrimiento, de los desatinos que envuelve a este mundo que está manchado bajo la maldición del pecado, pero tiene sus horas contadas porque Jesucristo viene muy pronto. El texto clave de la lección de esta semana, obviamente Apocalipsis 14, la última parte del mensaje del tercer ángel, dice de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el contexto de la segunda venida, en el contexto del conflicto final en esta tierra, en el contexto del gran desenlace de este conflicto cósmico, en este planeta Tierra, antes de que el mundo se acabe, antes de que la gloriosa venida de Jesús haga su aparición, la Biblia nos enseña que en la tierra hay un grupo especial de Dios, hay un grupo diferente. Hay un grupo que está marcado por la santidad, por la obediencia en su corazón, como un reflejo de su carácter y de su conducta. Ellos guardan, preservan, viven bajo los estatutos de la santa ley de Dios y ellos están aferrados a Cristo porque tienen la fe de Cristo, porque tienen fe en Cristo. Este es el mensaje que nos da el mensaje de la última parte del mensaje del tercer ángel, la paciencia de los santos. La palabra paciencia en griego, hipomoní, significa resistencia. Una resistencia interior ante el estrés, ante los grandes problemas, ante la angustia y el abatimiento, ante la persecución y la gran tormenta que será el conflicto final. Hay un grupo en la tierra, los santos de Dios son perseverantes porque ellos tienen la resistencia interior. Ellos son marcados en el mundo en un gran contraste delante de aquellos que adoran
a la bestia, que recibieron la marca de la bestia, que según el mensaje del tercer ángel, que simplemente nos da el desarrollo final del conflicto, nos dice las dos partes en las que estará parcializado el mundo. Aquellos que adoran a la bestia, que recibieron la marca de la bestia, recibirán el cáliz puro de la ira de Dios, mientras que por otro lado están los que tienen la paciencia de los santos, la resistencia, la fuerza ante la opresión, están firmes. ¿Por qué? Porque ellos guardan los mandamientos de Dios y porque ellos tienen la fe de Jesús. Esto significa, mi querido hermano, que este grupo especial tiene un mensaje especial, tiene la verdad de Dios, tiene el mensaje que el mundo necesita escuchar para que se pueda conocer la gran verdad de Dios, su evangelio eterno, su gracia poderosa. Este grupo especial tiene una misión especial en este mundo. El libro matutino El Otro Poder, en la página 101 y 102 dice: Dios revelará el significado de su palabra a quienes estén menos atados a las ideas mundanas y más alejados de la ostentación, la vanidad, el orgullo y el amor a la promoción. A quienes se presenten como su pueblo peculiar, celoso de buenas obras, a ellos Él revelará el significado de su palabra. Esta cita está reforzando lo que dice la última parte del mensaje del tercer ángel, que solamente nos está sirviendo como texto base para esta semana, porque de seguro en las semanas finales de este trimestre se va a explorar a profundidad cada parte y cada palabra de este texto maravilloso que está dentro del ADN de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Forma parte de las raíces y del fundamento de nuestra iglesia. Es un texto que usted debe conocer y es un texto que sin duda alguna, con toda claridad, usted lo debe saber, y si no lo debe saber, el sábado hay que volverlo a bautizar. El mensaje del tercer ángel es sin duda alguna la justificación por la fe. Este texto nos está diciendo que el grupo especial y peculiar de Dios no aman la ostentación, no aman la promoción, no aman la vanidad, se han apartado del mundo y de una manera peculiar Dios le ha revelado a ellos por su relación, por su devoción, por su entrega al Señor. Dios le ha revelado los profundos significados de su palabra, la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son aquellos que han tomado la palabra de Dios como guía, han desarrollado un cristianismo, una relación de compañerismo diario con Cristo en su palabra, y el Señor los ha bendecido aclarando los grandes oráculos, misterios y mensajes poderosos que hay en su palabra. Entonces, mire la siguiente cita. Hijos e hijas de Dios, página 209, dice: el tercer ángel vuela por en medio del cielo anunciando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Representa la obra que debe hacerse en estos últimos días. El mensaje no pierde nada de su poder al progresar en su vuelo. Juan ve que la obra crece en potencia hasta que toda la tierra se llena con la gloria de Dios. Nosotros, el mensaje de los tres ángeles está representando por aquellos que son los que deben dar el toque final de la trompeta de Dios, el mensaje final de Dios, y que Dios le irá dando fuerza y poder para que toda la tierra sea iluminada con la gloria de este mensaje. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Que la semana pasada comenzamos a descodificarlo y hablamos de la gracia de Dios y del evangelio eterno, pero el mensaje continúa. Si tú y yo somos los últimos representantes y lo que debemos dar ese mensaje de gloria de Dios que llenará toda la tierra, ¿cuál es ese mensaje? Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. Es lo que vamos a estar estudiando, porque somos los representantes de Dios, los últimos predicadores que anunciarán su gracia y su glorioso evangelio. La gran verdad de que la santa ley de Dios es eterna y revela su carácter y su poder, y la gran verdad que solo por Cristo,
Solo por medio de Cristo, solo en Cristo y solo por Cristo, el ser humano puede hallar socorro, salvación y vida eterna. ¿Qué significa temed a Dios y dadle gloria? Vamos a la primera parte. ¿Qué significa temed a Dios? Necesitamos entenderlo. No solamente, o mejor dicho, no quedarnos en la llanura y en la orilla de un conocimiento teórico. Necesitamos entenderlo, necesitamos practicarlo, necesitamos llevarlo a la experiencia continua de la vida para entonces ahora, con el poder y la unción del Espíritu Santo, poder decirle con toda claridad al mundo: todos ustedes deben temer a Dios. Esto es un verbo que está en pasivo. Significa, al estar pasivo, es que la acción cae sobre el sujeto del verbo y está expresado en la segunda persona, es decir, tú, y está en plural, es decir, ustedes, el mundo, los que escuchan este mensaje, nosotros como siervos de Dios, como aquellos santos que tienen esa resistencia ante la prueba final por la relación personal con Cristo, que guardamos los mandamientos de Dios y que tenemos la fe de Jesús, nosotros debemos decir al mundo: ustedes deben temer a Dios. Es necesario que el mundo escuche que es necesario, que es una necesidad, que es imperante que cada ser humano tema a Dios. ¿Y qué significa tener temor de Dios? Bueno, la palabra temer viene del griego phobeo, phobeo. La raíz de esta palabra significa mirar, significa reverencia, significa mirar con asombro, significa considerar como exaltado. La palabra temed se refiere a aquella experiencia de contemplación, aquella experiencia donde se tiene la convicción de que se vive ante la presencia de un ser excelso, de un ser glorioso, de un ser grande y portentoso. La temed no significa el miedo, temed no significa temor, angustia. No, la palabra temed significa reverencia, significa asombro. Como la raíz de esta palabra viene de la palabra mirar, entonces significa contemplar, y ante la mirada y ante la contemplación se produce la convicción de lo asombroso y de lo exaltado que es esa persona. Veamos un ejemplo para reforzar la idea. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta fue la experiencia de Lucifer. Y al leer la experiencia de Lucifer nos damos cuenta que todo está centrado en el yo. Subiré, le levantaré, me sentaré, seré. Todo está centrado en él. Este ser maravilloso que ocupaba un puesto privilegiado en las cortes celestiales, dejó de contemplar al Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, dejó de considerar a Dios como el asombroso, como el grande, como el merecedor de toda la gloria, y comenzó a contemplarse a sí mismo. Entonces, en la contemplación de sí mismo, él dejó de reverenciar a Dios, él dejó de temer a Dios, él dejó de considerar a Dios como el exaltado y el glorioso. En otras palabras, él perdió el temor a su Creador, el temor a Jehová. Por eso, toda su experiencia, el pecado, el orgullo que nació en él, estaba centrado en él. Porque la experiencia de temer a Dios es un llamado para que cada ser humano deje de vivir bajo el epicentro de su mismo ser. Hoy en día todo gira en que tú, el ser humano, debe ser el centro de todo, el humanismo. Yo vivo mi vida complaciendo todos los placeres y diversiones que tengo porque vivo para mí. Yo concentro toda mi vida en mi trabajo y en ganar dinero porque yo estoy viviendo para mí, para lo que a mí me gusta. Entonces, cada experiencia de todo ser humano tiene una misma raíz, tiene un mismo centro que es él, el yo, la complacencia de su deseo, ya sea el trabajo,
ya sea el placer, ya sea su vida, ya sea lo material, ya sea las posesiones, ya sea el consumismo, todo gira alrededor del ser humano, como en la caída de Lucifer, todo giró en medio de él. Me sentaré, me levantaré, seré, subiré. El temor a Dios hace que el trono del humano sea quitado, para que entonces el llamado es que todos contemplemos a Dios y al entendimiento de la grandeza de Dios se produzca en el ser humano la reverencia. Pueda quedar cada ser humano de este planeta Tierra asombrado ante la majestad de Dios, porque Dios es grande y poderoso, porque solo Dios, el dador de la vida, puede completar, puede llenar, puede darle la profunda felicidad que el ser humano, tú y yo y la gente del mundo están buscando y que solamente está en Dios. Temed a Dios, reverenciar, considerar exaltado, asombroso, significa mirar la grandeza de Dios para que el yo sea destronado y el único que tiene un trono y el único que merece un trono y el único que su trono es eterno, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos puedan ocupar el primer lugar y tú puedas vivir para la complacencia y para la ejecución de los planes que Él tiene para tu vida. Es lo que pasa con todos los seres celestiales, angélicos que no han caído y que habitan en el cielo. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Te das cuenta? Aquí pasa todo lo contrario. Mientras que Lucifer perdió el temor a Dios, los 4 querubines que están alrededor del trono de Dios, cuando en Apocalipsis 14 se está preparando la escena para la entronización de Cristo y se está viendo una ceremonia especial en el cielo, el trono de Dios, el Padre de gloria sentado, un arco iris en el medio. No se puede describir la escena semejante a una piedra de sardo, de jaspe, de esmeralda. No se puede describir una escena tan maravillosa. Entonces, los 4 seres vivientes alrededor del trono, uno como águila, uno como hombre, esos seres no cesan de alabar a Dios y de decirle: Santo, 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 glorioso por los siglos de los siglos. Tú eres eterno, el que era, el que es, el que será por siempre. Y cada vez que estos seres angélicos adoran a Dios, los 24 ancianos, de día y de noche, de manera constante, se postran, colocan sus rodillas ante el trono, ante el Padre, y entonces lo alaban, porque tú creaste todas las cosas que existen y por ti subsiste, y alaba. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en los seres que están en el cielo, porque ellos entienden el excelso y glorioso que es Dios, y por eso hay temor de Dios en ellos. Continuemos descifrando qué significa temer a Dios. Génesis 22:12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En el monte Moria, donde se levantó el templo de Salomón, en Jerusalén, en la colina de los Jebuseos conquistada por David, muchos años atrás, siglos atrás, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo por el cual llegaría el evangelio y la vida eterna para la raza humana. Y aunque Dios expresaba y enseñaba que era un pecado quitar, arrebatar y asesinar a alguien, Dios le da esta orden a Abraham. Y aunque él no la puede comprender, aunque él no entiende en su totalidad lo que está ocurriendo en esta escena, Abraham se somete a la expresa voluntad de Dios. No lo quiere, no es su deseo, no le nace hacerlo, a nadie le van a hacer perjudicar o dañar a su propia sangre, a su propio hijo. No quiere ir en contra de la palabra de Dios, no tiene deseos de cumplirla, ni siquiera le revela a Sara el gran plan que Dios le ha dicho para que no sea un obstáculo. Pero cuando él estuvo a punto de sacrificar a Isaac, Dios intervino, un ángel detuvo la mano de Abraham y se escuchó la voz de Dios que le dijo: ya sé que temes a Dios, ya sé que el temor de Dios está en ti. Es decir, temer a Dios significa obediencia.
Temed a Dios tiene una estrecha relación con sus mandamientos, porque el que reverencia a Dios, el que considera a Dios como el exaltado y el asombroso, tiene una vida de obediencia bajo cualquier circunstancia, aunque sea imposible el cumplimiento de la orden, aunque no tenga lógica ni fundamento para el raciocinio humano. La persona que teme a Dios es obediente. Si Dios lo dice, hay que hacerlo, aunque no me provoque, aunque no lo entienda, aunque no lo quiera. El temer a Dios es el llamado a todo ser humano a que necesitamos obedecer la palabra y el mandato de Dios. Lo refuerza Eclesiastés 12:13, el epílogo del discurso del gran Coelho, el predicador, el sabio Salomón. El fin de todo el discurso oído es este. A la final vamos a resumir. Todo se resume en una sola cosa. Está diciendo Salomón: teme a Dios, ten temor de Dios. Y automáticamente se refleja o se añade el ingrediente de la obediencia. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guarda sus mandamientos. Hay una estrecha relación entre el temor de Dios y la obediencia. Porque temer a Dios no solamente es reverencia, adoración, asombro, considerar como exaltado y glorioso, sino que temer a Dios es la obediencia a la santa palabra y a la voluntad de Dios. Ahora podríamos decir, pero entonces el mensaje que hay que dar, el mensaje del primer ángel para que el mundo sea amonestado, es un mensaje legalista, es un mensaje que está despojado de la gracia, es un mensaje que está concentrado en la ley de Dios, y al estar concentrado en la ley de Dios y en la obediencia a la ley, es un mensaje de salvación por obra, porque está diciendo que si tenemos que temer a Dios y tenemos que guardar su ley, es un mensaje legalista, pero no. Ya nosotros sabemos cómo empezó el mensaje, el evangelio eterno, que debe llegar a todo morador, tribu, lengua, pueblo. Lo mismo que cuando Dios expresó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, se escuchó la voz portentosa de Jehová. Antes de que se escuchara el primer mandato, el primer imperativo, lo primero que Dios hizo fue declarar su persona y su obra. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo he obrado por la gracia. Yo he hecho por ti lo que tú no podías hacer. Yo te rescaté porque te amo. Yo te liberé. Yo te saqué de la esclavitud. Tú no podías salir de Egipto, pero con mano poderosa, como el águila lleva sus polluelos sobre sus lomos, yo te saqué de Egipto y te liberé. Ahora que eres libre, ahora que por la gracia has sido rescatado y salvado, ahora debes obedecer mi santa palabra para que te mantengas bajo el poder, bajo la guardia de la gracia del cielo. Eso es lo que está diciendo. Así que no es un mensaje legalista. Temed a Dios es un mensaje basado en la gracia, porque la única manera para poder obedecer es por la gracia, por el poder y por la fe en Dios, que es algo que solamente Dios puede operar en todos nosotros. La carta del apóstol Pablo de los Efesios 2, a partir del verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. La obra de Dios, la gracia de Dios, por la fe somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos criatura nueva, hechura suya para buenas obras. Claro, como la gracia me ha alcanzado, como la gracia me ha transformado, como la gracia vive en mí día tras día, y la gracia me ayuda, me alcanza y me crea una armonía y una intimidad y una unión con mi Padre Celestial, entonces sin duda alguna debe evidenciarse las obras de la gracia, las buenas obras, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso es que la experiencia con Cristo debe ser una experiencia constante. Debemos entender que en el plan de la salvación las cosas son puntuales y continuas. Desde el primer momento que pasó la convicción en tu mente de que
eres un pecador y estabas perdido y que solo Cristo podía salvarte, en ese momento recibiste la justicia de Dios, pero todos los días también necesitas recibir la justicia y la gracia de Dios. Es algo constante. Y aquel que está en la gracia de Dios es envuelto por el poder de Dios y se evidencia en su vida las buenas obras. Y ese es el llamado que Dios está haciendo a través de cada uno de nosotros para que todo el mundo tenga temor de Dios, le brinde reverencia, viva ante su presencia, lo conozca con su poder y gloria y lo pueda obedecer. Para que podamos entender finalmente este punto de temer a Dios, voy a leer un último texto para esta parte. Génesis 28:7. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Días después que Jacob huye de su tierra, de su retoño, por la contienda con su hermano, y en algún lugar sale de Berseba y en algún lugar de Jerusalén también, acomoda unas piedras y se acuesta, tiene el sueño, una escalera que da en el cielo y en la tierra, un ser glorioso como hijo de hombre allá en el extremo, Jesucristo, ángeles del cielo suben y bajan, y él comprende. Él tiene una imagen, tiene un encuentro, tiene una vislumbre de la gloria de Dios, y eso le produce a él asombro. Eso le produjo temor, eso le produjo reverencia. Dos palabras claves: grandeza y presencia. El temor a Jehová es reconocer la grandeza de Dios y reconocer la presencia de Dios. Repito, el temor a Jehová es reconocer la grandeza de Dios y reconocer la presencia de Dios. Porque no solamente es la adoración y reconocer lo grande que es Él, sino que es vivir constantemente ante su presencia. Eso significa tener temor de Dios. Poder decir como el profeta Elías cuando se presentó al rey Acab y le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando nosotros entendemos que vivimos ante la presencia de Dios, nuestros pensamientos, las cosas que vemos en el teléfono, la clase de música que escuchan nuestros oídos, el alimento que consumimos, todo ante la presencia de Dios se produce en nosotros un llamado de reforma, un llamado de cambio, un llamado de arrepentimiento. Esto no está en consonancia, esto no me ayuda, esto no me acerca a mi Dios, esto no me brinda salud, esto no me brinda poder espiritual, esto no va a fortalecer el carácter para la toma de decisiones, y así permitimos que la gracia de Dios se pueda convertir en nosotros una realidad. Así que temed a Dios es un mensaje maravilloso, pero no se queda allí, sino que también dice: temed a Dios, Génesis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No solamente debemos temer a Dios, sino que también debemos darle gloria. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Bueno, vamos al Antiguo Testamento. Después de Dios dar su santa ley en el monte Sinaí, después de decretar algunas leyes civiles importantes para el buen desarrollo de la vida, cómo deben tratar a los esclavos, cómo deben ser las leyes sanitarias, ahora Dios le dice a ellos: ustedes me van a hacer un santuario. Dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Me haréis un santuario. Ok, la palabra santuario viene del hebreo mishkan. Mishkan. Mishkan significa morada. Y esa palabra mishkan, que significa morada, viene de una raíz que significa shekan, que significa habitar. Así que el santuario es una morada para habitación, es una morada para presencia. En otras palabras, el santuario fue la habitación que Dios mandó hacer para que su presencia pudiera estar con el pueblo. Y lo mandó a hacer por medio de una tienda, porque el pueblo habitaba en tiendas, porque Dios quería decirle al pueblo: yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar cerca de ustedes, y va a ser una tienda que va a ser movible, porque la presencia mía quiero que sea constantemente en ustedes. Si ustedes se mueven, mi presencia irá con ustedes, dirigiéndolos. Entonces, en el santuario, por estar la presencia de Dios y porque fue la morada que se levantó para que la presencia de Dios pudiera estar con el pueblo,
ocurría algo maravilloso. Dice Jeremías 17:12, trono de gloria. ¿Trono de qué? De gloria. Excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh, el trono de gloria era el santuario. ¿Por qué? Porque era la morada donde Dios habitaba. Y por la presencia de Dios, entonces allí se manifestaba la gloria de Dios. Dar gloria a Dios tiene que ver con la presencia de Dios. Dar gloria a Dios tiene que ver con la persona de Dios y con el carácter de Dios, porque en el antiguo Israel el excelso trono de gloria era en el santuario, porque ahí era donde estaba su presencia. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, tu cuerpo y mi cuerpo son un templo de Dios. Y como tu cuerpo y mi cuerpo son un templo de Dios, nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, al igual que el santuario, debe ser habitación y morada para la presencia de Dios. Entonces, si en el cuerpo está la presencia de Dios, significa que en mí se va a ver la gloria de Dios, porque Dios habita conmigo, porque he respondido a su llamado, le he abierto mi corazón, he permitido que Él llene mi vida, he entendido la realidad de que mi vida, mi cuerpo, mi mente, mis manos, debe ser un reflejo de lo que era el santuario, una habitación para la morada de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, glorificad. Ustedes pueden dar gloria a Dios, pero solamente si entienden que su cuerpo le pertenece a Dios, y como le pertenece a Dios, el cuerpo debe ser morada de Dios. Oh amigos, yo reconozco que este es un punto sensible que a mí me habla y me amonesta demasiado, porque eso significa que yo debo hacer todo lo posible para no atentar ni perjudicar en contra de la presencia de Dios en mi cuerpo. Y eso significa que yo necesito evaluar de manera seria y consciente la manera como me visto, la manera como como, la manera como utilizo mi cuerpo, todo lo que tiene que ver con este santuario y con esta habitación que debe ser morada de Dios. Pero no solamente la gloria de Dios tiene que ver con su presencia y su carácter, sino que también tiene que ver precisamente con eso, con el carácter de Dios. En el Sermón del Monte, Mateo 6:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando los hombres vean en nosotros las buenas obras de la gracia, ellos van a glorificar a Dios, porque la gloria de Dios no solamente es su presencia, la gloria de Dios también es su carácter. Y cuando en mí se ve las obras de la gracia y se ve que la presencia de Dios está conmigo, los hombres van a ver la gloria de Dios. Así que glorificar a Dios tiene que ver con permitir que el trono de Dios sea levantado en tu corazón y en tu mente, y que Dios habite en ti y la dirección de Él sea contigo siempre. Y de esa manera entonces revelar el carácter de Dios. Mira qué mensaje tan glorioso, mira qué intimidad, mira lo que Dios desea con cada ser humano, con el borracho que está tirado en la cantina, con el drogadicto que está absorbido por las drogas, por el alcohol, tirado en la calle como un delincuente, por aquel que está en una cárcel que violó y asesinó a un niño. Con cada uno de nosotros, Dios quiere intimidad, Dios quiere llegar al corazón, habitar para que la gloria de Dios se vea en nosotros y la piltrafa humana, el despojo humano en lo que se ha convertido nuestra vida, ser cambiado en la realidad de que la gran gloria de Jehová puede estar con cada uno de nosotros. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer, y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Comentarios de Elena G. de Guay, del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 990. Querido amigo, Dios quiere que demos gloria a su nombre, Dios quiere que temamos a su nombre, Dios quiere salvarte y tenerte muy cerca para siempre. Ama a Dios, ríndele tu vida, el Señor te bendiga, el Señor te guarde.